Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que 1000 días en cualquier otra parte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenos días, entonces alegría participar con ustedes en esta Santa Eucaristía. Gracias por acompañarnos desde su casa. Ahora vemos algo muy interesante en Jesús, que Jesús es una persona muy decidida, es una persona muy decidida. Entonces yo pienso a veces en mi vida que a veces soy muy indeciso, miro a Jesús y me digo, tengo que ser más decisivo en lo que hago. Bueno, miramos a Jesús que Él tuvo la decisión de amarnos hasta morir en la cruz y venimos a darle gracias y a adorarlo. Entonces comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, así que decimos el gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Abrimos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. En el Salmo responsorial todos respondemos: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Ten piedad de nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra a las naciones. Que te alaben, Señor,
todos los pueblos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos, que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué será su reintegración sino su resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Jesús predicaba la buena nueva del reino y curaba a la gente de toda enfermedad. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Honor y gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace unos años me tocó leer un libro acerca del Papa Francisco. Era cuando recientemente se hizo Papa. El libro se llamaba Francisco, el Gran Reformador. Y lo que más me impactó del libro, bueno, la segunda parte del libro es excelente y también el inicio de cada capítulo es excelente. Pero lo que más me fascinó es cómo él iba a ser jesuita. Y los jesuitas tienen una frase que dice: haz lo que debes estar haciendo, haz lo que debes estar haciendo. Y la manera que el autor la interpretó, aplicándola a Francisco, es de esta manera. Decía: haz lo que haz lo que sea tu misión hacer y no te desvíes ni siquiera por cosas buenas, porque así es como el diablo funciona y así es como descompones todo. ¿Okay? Entonces, lo repito: haz lo que estás misionado a hacer. Entonces, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es lo que Dios te ha dado a hacer? Haz lo que sea tu misión. Y no te distraigas, ni siquiera por cosas buenas, porque así es como el diablo funciona y así es como descompone el diablo todo. Así es como el diablo trae desastre. Entonces, el diablo no te distrae con cosas malas a veces, te distrae con cosas buenas,
pero que no son las mejores. ¿Ok? Entonces, eso me ha impactado mucho porque ya tengo años, unos cuantos años, reflexionando de mi muerte, pensando que voy a morir, y me estoy pensando qué es lo que voy a hacer en estos años que me quedan de vida, y tal vez me quedan todavía 60 años, o tal vez muero dentro de un año, una semana, no sé, pero ¿qué es eso que Dios me ha dado para hacer, para cumplir? ¿Cuál ha sido mi misión que me ha dado? Y como sacerdote, sí, tengo cierta misión, ciertas cosas que tengo que hacer, pero incluso dentro del mismo sacerdocio hay otra misión en sí mismo. Entonces, ¿cuál es esa misión que me ha dado? ¿Y cómo es que yo me puedo distraer? ¿Okay? Entonces, es cosa importante para reflexionar. Especialmente para mí, que soy, como les dije al principio de la misa, que puedo ser una persona muy indecisa. Así que, ok. Entonces yo tengo que ver a Jesús y ver cómo Jesús es una persona decidida, que Jesús tiene una misión y Jesús no se va a desviar de su misión. Cuando Jesús comienza su misión, Jesús no se desvía. Llega hasta la cruz, luego la resurrección, la misión de Jesús. Y tenemos este evangelio aquí, este evangelio muy importante donde parece que Jesús es malo, ¿verdad? Parece que Jesús es malo porque Jesús vino a curar, a sanar, a proclamar el evangelio, pero una mujer que se acerca para rogar por su hija, Jesús completamente la ignora. Hasta incluso le dice, no es bueno darle la comida de los hijos a los perritos, a los cachorros. Y dice, sí, pero hasta los cachorros comen de la mesa de sus amos. Entonces, como Jesús como que la ignora completamente. ¿Por qué la ignora? Bueno, la ignora porque Jesús tiene una misión. Y la misión de Jesús es ir al pueblo de Israel. Ir al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel es el pueblo elegido. Como escuchamos la semana pasada, habla de San Pablo, el amor que le tenía al pueblo judío, al pueblo de Israel, porque ellos son el pueblo elegido. Y decía, a ellos las promesas, a ellos la alianza, a ellos los patriarcas, a ellos todas estas bendiciones que han obtenido. Y por ellos vino Jesús, por ellos vino el Mesías. Entonces la semana pasada escuchamos cómo San Pablo tenía un cierto amor al pueblo judío. ¿Okay? Entonces Jesús vino al pueblo judío, vino al pueblo de Israel. Él vino a salvar al mundo, pero su misión era al pueblo de Israel, predicar el evangelio, las buenas noticias al pueblo de Israel. Y hoy escuchamos en la segunda lectura cómo San Pablo dice, Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Dios escogió al pueblo de Israel, al pueblo judío, y es en continuación de eso. Dios no se arrepiente de haber escogido al pueblo de Israel, al pueblo judío. Entonces, pero también nos dice que porque ellos rechazaron a Jesús, al Mesías, por eso San Pablo ahora se va a los gentiles, a los que no son judíos. Bueno, en este contexto también vemos a Jesús. Hay que ver dónde está Jesús. Entonces hay que pensar del pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel está como, si vemos el día de hoy donde está Israel en la Tierra Santa, ahí está la Tierra Santa, es el pueblo de Israel, ¿ok? Pero Jesús no está en el pueblo de Israel en el pasaje de hoy, está en Tiro y en Sidón. Entonces esa región está al norte, más arriba de donde se encuentra el pueblo de Israel. Entonces él ya no está en el pueblo de Israel. Sin embargo, esta mujer ha escuchado de Jesús, ha escuchado de cómo Jesús habla y predica, ha visto cómo Jesús ha sanado a los enfermos y ha visto cómo Jesús ha liberado a las personas que están poseídas y atormentadas por Satanás, por un demonio. Y por esa razón esta mujer con fe viene a Jesús y le dice, Jesús, mi hija está atormentada por un demonio. Haz algo, sánala, ayúdala, libérala. ¿Qué hace Jesús?
La ignora completamente, le dice no. Y Jesús dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. En otras palabras, tú no eres parte del pueblo de Israel. Yo he sido enviado solamente a las ovejas de Israel. Y Jesús sigue caminando. ¿Por qué la ignora? La ignora porque ella no pertenece al pueblo de Israel y Jesús tiene una misión específica. Jesús decidido. Y sigue el pasaje que la mujer sigue gritando, Jesús, hijo de David, ayúdame, ayúdame. Y parece que ella insiste, que hasta los apóstoles se sienten mal, porque Jesús nomás sigue caminando, ignorando a la mujer grítele, gritándole, insistiéndole. Y hasta los discípulos dicen, Jesús, haz algo, porque mira a esta mujer cómo insiste de mucho, ayúdala, pobrecita. ¿Y qué hace Jesús? Por segunda vez responde, no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Entonces Jesús les dice a los discípulos, no, mi misión es para el pueblo de Israel, para ellos es mi misión. Entonces continúa caminando y la mujer ahí sigue gritando, insistiendo, y dice, es lo que le cambia el corazón a Jesús. Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Algo que realmente toca el corazón de Jesús, y Jesús ve la fe de esta mujer. Aunque no sea del pueblo de Israel, tiene fe y tiene fe en Jesús. Y porque tiene esa fe, Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas, Parte de la historia de salvación es que Jesús sí viene al pueblo de Israel, pero por él todos los pueblos van a alabar a Jesús. Es lo que estábamos escuchando en el Salmo. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué pueden pueblos que no son judíos, que no son de la raza de Israel, venir a Jesús? Por su fe. Tienen fe y por eso se acercan a Jesús. Y es lo que vemos en el Salmo, y es también lo que vemos en la primera lectura. Y dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán gratos a mi altar. Mi casa será casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos, para los gentiles, que nosotros que no somos judíos, o más bien no todos nosotros, pero los que no son judíos, no tienen sangre judía, son gentiles. Y porque son gentiles, la promesa no era para nosotros. Jesús no fue enviado para nosotros. Pero ¿por qué Jesús es enviado a nosotros? ¿O por qué el mensaje es para nosotros también? Porque nos acercamos a Jesús con fe y lo vemos a Él como Salvador. Y vemos una y otra vez como por el pueblo de Israel Dios va a darle salvación a todo el mundo. Por los judíos Dios brinda la salvación a todo el mundo. Entonces vemos nuevamente este pasaje de la salvación que es para todo el pueblo, para todo el mundo, para todos los pueblos. Pero tenemos que acercarnos a Jesús con fe, con esa fe. Pero nuevamente fijémonos en cómo Jesús es una persona decidida. Y tal vez es lo que más me afecta a mí el día de hoy de escuchando estas lecturas o leyéndolas esta semana. Porque sí, en mi vida yo a veces soy más indeciso, porque analizo todo, lo veo de más, si hago esto puede pasar esto, si pasa esto, y qué va a pasar así. Es un círculo de indecisión, y me llama a mí para ser más decidido, ¿verdad? Ser más decidido, imitar a Jesús, aunque a veces parezca como malo, porque es lo que parece Jesús. Jesús parece que es una persona mala, pero Jesús es decidido, está enfocado en su misión y no se debe de distraer en su misión. Los invito nuevamente a reflexionar su misión en el mundo. ¿Cuál es su misión en el mundo? No sé. Para mí soy sacerdote, pero ¿qué va a ser mi misión en este mundo como sacerdote? No sé. ¿Cuántos libros voy a poder leer antes de que me muera? No sé. Entonces, ¿cuáles son los libros que voy a escoger a leer? Tienen que ser pocos, no sé.
¿A quiénes voy a ver? ¿Qué personas voy a atender? Pues trato de atender a los que vengan, pero a veces el tiempo no alcanza para todos. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? ¿Cómo nos dividimos? ¿Cuáles son las amistades que voy a fomentar? ¿Tienes tiempo para todos? Y a veces no. Entonces la pregunta para mí es ser decidido en lo que Dios me está llamando. Para ustedes es tal vez cómo van a tratar a sus familias o las decisiones que van a hacer para el bien de sus familias. ¿Qué es lo que está afectando negativamente a la familia? ¿Qué es lo que está afectando positivamente? ¿Cómo voy a escoger lo bueno? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué es lo que voy a hacer para tal vez ser mejor en mi trabajo? Pero escoger esas cositas pocas que tenemos en la vida, porque la vida se acaba. La vida se acaba poco a poquito y a veces tratamos de hacer todo y porque tratamos de hacer todo no hacemos nada. Pero decidir, y ojalá que en esta decisión escojamos seguir a Jesús. Le presentamos al Señor nuestra fe, la fe que recibimos en el bautismo, y es una decisión que nuestros padres, nuestros padrinos hicieron para seguir a Jesús, para seguir a Dios. Y es un compromiso de fe que nosotros seguimos haciendo. Por eso la importancia cada domingo de renovar esta fe que se nos transmitió. Les pregunto, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Y creen en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Y creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones, oremos por toda la Iglesia para que todos podamos sentirnos agradecidos, que somos amados por Dios, que hemos sido escogidos, que somos a un pueblo sacerdotal, un pueblo entregado, consagrado al Señor por el bautismo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todos los gobernantes del mundo para que sean personas que atiendan a todos sus habitantes para su bien. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por todos los que sufren, especialmente todas aquellas personas que son oprimidas por Satanás, por el demonio de cualquier forma, para que sean liberados de su opresión. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos también por las intenciones especiales de Estela López, para que el Señor la bendiga, le conceda lo que pide, y también por el eterno descanso de Elba Mejía, para que el Señor le conceda perdón de sus pecados, vida eterna. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Y también oremos por todos nosotros, todo el pueblo de Nuestra Señora de Fátima, todos ustedes que nos acompañan por la internet, para que el Señor los bendiga y les conceda las oraciones de su corazón. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad, pedimos nos las concedas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en estos momentos usualmente tenemos la colecta, las ofrendas, pero si están en casa, pues en el sofá acostados allí nos están dando ofrendas, pero los invito a que pueden dar una ofrenda por la internet o tal vez pueden seguir mandando su ofrenda a la parroquia. Se los agradecemos en estos momentos de pandemia. Bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, Dios te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de sus manos el sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escuchamos en el Evangelio cómo Jesús habla del pan y dice, no es bueno quitarle el pan a los hijos. Y luego la mujer dice, sí, pero hasta los cachorros, los perritos se nutren de lo que cae. Nosotros somos hijos de Dios, especialmente por el bautismo, y a nosotros no se nos da los pedacitos que caen, sino todo Jesús completo, todo el pan completo. Cada que celebramos la Eucaristía, Dios se hace presente. Y es la elección de Dios de darse completamente a nosotros en la Eucaristía. Por eso la importancia de domingo tras domingo celebrar la Eucaristía y recibir este pan de Dios, el pan bajado del cielo que es Jesús. Y como en este pan que se hace el cuerpo, la sangre de Jesús, reconocemos que somos hijos de Dios, hijos amados de Dios. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de la estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir y decimos el Padre Nuestro reconociendo que somos hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos de la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un signo de paz, y que la paz esté en sus casas, en sus corazones. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Los invito a hacer una comunión espiritual. Cada vez que celebramos o participamos de la misa de cualquier forma, si no recibimos la comunión sacramentalmente, la Iglesia siempre nos invita a recibirla, aunque sea espiritualmente. Entonces, hacer una comunión espiritual.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él, aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor esté con ustedes, Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta Santa Eucaristía. Pedimos bendiciones, pido bendiciones para todos ustedes que nos acompañan y ¿verdad? Que el amor de Dios reine en sus corazones. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.